Ok, como les iba comentando, entonces es muy importante que el sacrificio, que la ofrenda lleve sal, ¿ok? Hashem hizo un pacto con Adán, con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob, ¿sí? Que después Jacob se llamó Israel. También hizo un pacto con David, ¿ok? Y hay un pacto más grande, Hashem que hizo con toda la humanidad, que fue cuando nuestro Mesías fue clavado en ese madero. Ese es uno de los pactos mayores que pudo haber hecho Hashem con nosotros. ¿Por qué pacto con sal? ¿Por qué Hashem agregó la sal? ¿Por qué la sal? ¿Qué es lo que pasa? Si ya nos dimos cuenta que la sal hace que una cosa no se echa a perder fácilmente, es por eso que Hashem hizo ese pacto de sal, para que perdure, ¿sí? Para que perdure esa promesa, para que no se descomponga esa promesa. Se nos ha enseñado que la sal, por su uso como conservante y antídoto del deterioro, es lo convierte más fresco, lo mantiene aún, ¿sí? A pesar de que la sal puede secar la carne posteriormente puede comerse, no se echa a perder. ¿Cuántos peces son salados y se conservan por tiempo, verdad? Entonces no se echa a perder, duran bastante. Las escrituras nos hablan de la sal del pacto de Hashem, insinuado que la presencia de la sal en cada sacrificio simboliza el carácter permanente, ¿sí?, de Hashem en el pueblo de Israel. Pero también ese mismo carácter, Hashem nos dice que somos la sal del mundo, ¿verdad? Entonces el ser sal también depende en nuestra forma de ser, en nuestro carácter, en cómo somos interiormente, tenemos que ser exteriormente, ¿ok? Esta ofrenda era el sustento de los Kohanim, de los sacerdotes. Sí, en Bamidbar 18-19 nos dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Hashem, les ha dado para ti, Aarón, y para tus hijos, y por tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. O sea, también, si es dado a los sacerdotes esa ofrenda, nosotros en un tiempo vamos a hacer ofrenda grata a Hashem, ¿verdad? Y nuestro sacerdote, nuestro Cohen y sumo sacerdote en el orden de Melquisedec va a ser Yeshua. Entonces tenemos que estar con esa sal en nosotros para poder estar como ofrenda grata para ese sacerdote. Una ofrenda, un corbán presentada sin sal es un sacrificio defectuoso, ¿sí? No es agradable al Eterno, no tiene sazón, no tiene sabor. Entonces, cuando nos dicen Números 28-31, les ofreceréis además del holocausto continuo con sus ofrendas y sus libaciones, serán sin defecto los que no lleven sal. ¿Ok? Entonces, toda ofrenda, todo sacrificio tiene que llevar sal. Les estoy dando todo esto para que podamos entender un poquito el por qué la sal es importante. Y les voy a decir algo. Hay lugares que dicen: oye, pues no te va nada bien, tú estás salado. ¿Cuántas veces han escuchado esa palabra? O sea, estoy salado porque todo me sale mal. No, salve shalom, que no sea así. O sea, realmente la sal es un beneficio, no es una maldición, es una bendición. Pero para muchos el ser salado es malo, ¿verdad? Ahora, a la luz de la Torá, la sal representa el aroma, el sabor agradable, la conducta humana. La sal es el ánimo, es ese olor fragante del espíritu, del Ruach HaKodesh, que nosotros vamos a desprender al tener esa sal. A eso se refería de que somos la sal. Vamos a tener todo ese aroma agradable, todo ese sabor, toda esa conducta que nosotros tenemos. ¿Por qué una persona cuando tiene una cara de limón, una cara no agradable, se le dice así?
¿esa persona realmente tendrá sal en su vida? O sea, o está amarga, no tiene ese sabor digno para el eterno. Quizás su carácter la hace no tener esa sal, ese aroma agradable. Quizás sus acciones también la hacen no tener esa sal, ese aroma. Entonces, le hace falta ese sazón a esa persona. Nos hace falta sal para poder tener esa fragancia digna de estar en la presencia de Hashem. ¿Qué aprendemos del mensaje escondido en la sal? ¿Sí? Que todo lo que no está salado entre las carnes tiende primeramente a descomponerse. ¿Ok? Entonces, si nosotros no tenemos sal, ¿qué es lo que va a pasar? Nos vamos a descomponer, nos vamos a deteriorar, nos vamos a morir y de esa forma nos vamos a putrefactar, se vamos a echar a perder, la carne se va a echar a perder. Entonces es muy importante que nosotros tengamos sal en nuestra vida, ¿sí? Entonces, ¿cuán importante es estar salado? ¿Sí? Así no es que yo no quiero estar salado, no, yo sí quiero estar salado, porque para estando salado será más bendición que maldición, ¿ok? Ahora, ¿sabían que la sal representa también el ánimo y la alegría en el corazón? Eso también representa la sal. Este concepto lo podemos encontrar también en el Brit Hadashah, en Mateo 5:13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, tenemos que ser agradables también, tenemos que tener ánimo, tenemos que tener alegría. Eso también representa la sal. Más adelante vamos a traducir este texto de otra forma para poderlo entender un poquito mejor. Ahora, literalmente nosotros somos el olor, el sabor y el ánimo del mundo. ¿Olemos bien a los demás? ¿Les agradamos a los demás? ¿Nuestro carácter les agrada? ¿Nuestra forma de mirar les agrada? ¿Nuestra forma de caminar? ¿Nuestra forma de hablar? ¿Nuestra forma de vestir? ¿Nuestra forma de pensar? ¿Nuestra forma de exponer? ¿Nuestra forma de trabajar? ¿Realmente les agrada? ¿Sí? ¿A los demás? ¿Tenemos buen sabor para los demás? Lo mismo que acabo de repetir para el olor, el sabor sería igual. ¿Tenemos ese sabor para que los demás puedan estar con nosotros? ¿O olemos feo y nos hacen a un lado? ¿Tenemos ese ánimo para estar con los demás? ¿O estamos deprimidos? ¿O siempre nos quejamos de que por qué hace calor? ¿Que por qué hace frío? ¿Que por qué llueve? ¿Que porque no tengo dinero? ¿Que porque tengo mucho? ¿Que porque me falta esto? ¿Porque me falta aquello? ¿Realmente tenemos ese ánimo? Todos nos quejamos, de todo nos afecta. Cuando tenemos que dar gracias por la lluvia, la temprana, la tardía, por el sol, por lo nublado, por el frío, por el viento, por las aves, por el ruido, por todo tenemos que dar gracias, porque todo tiene un propósito en nuestra vida. No nada más es porque tenga que estar. Hay un propósito en nuestra vida, ¿ok? Entonces, pero si no tenemos nosotros ese olor, ese sabor, ese ánimo, pasamos a ser unas personas insípidas, desabridas, ¿sí? Amargados. O sea, estamos contaminados. Hebreos 12:15 nos dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Hashem, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchas o muchos sean contaminados. ¿Ok? Ahora, la sal es comparada desde la antigüedad con la kavaná, es decir, la intención del corazón. Tiene que salir del corazón el ser realmente salados. La sal es el sinónimo de gozo, como les decía, de alegría. Por eso es de que sinjá, o sea, es alegría. Tenemos que tener esa alegría para con nosotros. En Marcos 9, 49, 50 dice, porque todo será salado con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Aquí nos está diciendo, en el texto hebreo nos dice, porque todo Adán, no dice todo, o sea, porque todo, sino dice, porque todo Adán, dice, Kijal Adán Beash Yitzefer. ¿Qué quiere decir? Porque todo Adán, todo hombre será salado con fuego.
ahí estamos viendo una traducción mala, ¿ok? Todo hombre será salado con fuego, no porque todos serán, o sea, todos quienes, ¿sí? Porque estamos hablando de todos, puede ser animales, tanto humanos. No, aquí todo hombre será salado con fuego. ¿Y por qué dice todo hombre será salado con fuego? Porque somos el sacrificio que nos vamos a presentar ante Hashem. Entonces, ¿qué significa con fuego? La palabra fuego es Esh. El fuego es figura del Ruach HaKodesh. Recordemos que en aquel momento, en Shavuot, en Pentecostés, descendió como de fuego. ¿Sí? Un viento de fuego. Y ese viento de fuego se impregnó en cada uno de los que estaban en ese aposento alto. ¿Ok? Entonces, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonarás? Tened sal vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Eso es lo que continúa diciendo el pasuk. Entonces, cuando falta la sal en cada uno de nosotros, entonces, en vez de sazón y buen sabor, ¿qué es lo que abunda cuando falta la sal? Va a abundar el chisme, la crítica, el desánimo, la murmuración, la contienda, los malos deseos y infinidad de cosas. Por eso hoy en día yo sí quiero estar salado. La verdad, quiero tener bastante sal. El rabino Shaulo da un consejo certero en Colosenses 4:6, donde dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nuestra palabra tiene que ser sazonada con sal. ¿Cuántos o cuántas contestamos de diferente manera o una manera no agradable? ¿Cuántos de ustedes, cuántos esposos, cuántas esposas no tienen ese sazón al hablar? O en ocasiones nos falta esa sal para hablar con los demás. Hablamos muy ásperamente, muy groseramente. No sé, ustedes sabrán cómo es de que hablan, cuando se exaltan y les falta ese poco de sal, ¿verdad? Entonces, el comentario rabínico, hay un comentario rabínico que nos dice: no intentes sostener tu opinión si ya sabes que te has equivocado. Entonces, cuando nos equivocamos al hablar, pues reconozcamos, no sigamos hablando sin sal, reconozcamos y mejor, mire, guardemos silencio. Dice un Proverbios que el hombre sabio, el hombre necio cuando cierra los labios, pasa por sabio. Entonces, tomemos en cuenta todo eso. Yo sé que hay ocasiones difíciles en las cuales quiere uno explotar, pero mantengamos la calma. Sigamos teniendo sal, guardemos silencio, controlemos nuestro instinto del mal, que no salga ese yetzer hará, que no use nuestros labios para que se produzca eso insípido en nosotros. ¿Ok? La Torah expresa en Levíticos 12:13: y sazonarás con sal toda ofrenda, como lo habíamos dicho, ¿verdad? Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de Hashem. Ahora, el Ruach HaKodesh es quien trae la sal del pacto. Es ese ánimo y esa alegría, como lo hemos estado viendo. Ahora, la sal también purifica todo lo que toca y funciona como el conservador natural más antiguo. Y lo vemos en Segunda de Reyes, donde dice: fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Recordemos que Eliseo en aquel entonces pidió que le trajeran una vasija, ¿sí? Una vasija nueva, no una vasija usada, una vasija nueva. Y la vertió de sal y la puso en las aguas y las aguas sanaron. ¿Sí? Se pudieron beber esas aguas. Ahora, qué raro, ¿verdad? Porque se supone que el agua del mar es salada y no la podemos beber. Pero todo tiene un misterio y un porqué. Entonces, si queremos también nosotros tener ese sabor, ese sal, o queremos ser esas personas que podamos sanar a los demás, primeramente tenemos que ser vasijas nuevas. Tenemos nosotros morir a la vieja naturaleza y ser esos nuevos hombres, esos nuevos odres, ¿sí? Para poder
ser dignos de que esa sal esté en nosotros y podamos sanar a los demás. No podemos ayudar a otras personas espiritualmente, ministrando a otras personas, si nosotros estamos dañados, aún estamos insípidos. En lugar de ayudarlos, vamos a hacerles un mal. Tenemos que estar completamente limpios en todo momento. Hashem nos levantó para poner la sal que representa el gozo, la salvación a los abatidos y enfermos de espíritu, ¿sí? Proverbios 18:14 dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas quien soportará el ánimo angustiado. Cuando tenemos sal, vamos a soportar una aflicción, vamos a soportar una enfermedad, vamos a soportar ese fracaso, esa traición, ese desánimo, esa contienda, esa pérdida económica. Vamos a soportar porque tenemos sal. Perdón. Pero si no tenemos sal, pues nos vamos a angustiar, nos vamos a decaer, vamos a perder en lugar de ganar. ¿Ok? Ahora bien, según la Mishnah, ¿sí? Nos expresa que toda ofrenda sin sal es carroña. ¿Recuerdan la palabra con la que se relaciona sal? Que les dije la gematría en reducción, carroña, que es el mismo valor que sal. Aquí vemos que la sal es sinónimo también de carroña, ¿sí? Entonces se expresa que toda ofrenda sin sal es carroña. ¿Qué es carroña? Es algo descompuesto, ¿sí? Que no se puede comer. Entonces nos dice: quien come porción de carne desgarrada o sacrificio ofrecido con defecto, el tal será azotado por comer cosa inmunda, ritualmente, porque se considera que comió carroña, ¿sí? Estamos comiendo algo que no sirve. Entonces obviamente Hashem no va a comer carroña, aquello que no tiene sal, aquello que se echó a perder. Entonces Hashem instituyó a través de Moshe leyes rituales de santidad. Entonces, para poder tener santidad, la sal tiene parte en nosotros. ¿Ok? Devarim, Deuteronomio 14:21, el texto original dice: Lotejelur hal nebgel, que se traduce: no comeréis carroña. Hay quien lo están traduciendo como no comeréis cuerpos muertos. No, es no comerás carroña, ¿sí? Entonces, que se tradujo como animal muerto por sí mismo o ahogado, lo cual prohíbe el rabino Shaulo en Hechos 15, también nos lo confirma. Dice: basta con escribirles que se aparten de todo lo que haya sido contaminado por los ídolos. Ojo, aquí dice todo aquello que ha sido contaminado por los ídolos. ¿Cuántos de ustedes han acudido a una ceremonia, a una fiesta de algún pueblo donde haya sido una fiesta tradicional de un ídolo y les hayan invitado de comer? ¿Sí? A eso se refiere. O que hayan ido a festejar una fiesta mundana. También a eso se está refiriendo, ¿verdad? Entonces, basta con escribirles que se aparten de todo lo que haya sido contaminado por los ídolos, que eviten los matrimonios prohibidos, ¿sí? Y que no coman carne de animal estrangulado o ahogado, ni tampoco sangre. ¿Ok? Ahí nos lo está confirmando. Ahora, Éxodo 22:31 dice: usarás, dice, y carne en el campo destrozada por las fieras no comerás. ¿Ok? Carne en el campo destrozada por las fieras no comerás. Y termina diciendo el versículo así: a los perros las echarás. Ahora, aquí les vuelvo a decir, en Éxodo 22:31 termina diciendo el texto: y a los perros los echarás. También en un principio les comenté de la palabra perros, que se está relacionando con la sal, ¿verdad? Por su valor gemátrico. Y recordemos que cuando una palabra tiene el mismo valor gemátrico con otra, hay una relación muy grande. Voy a dar un ejemplo, como Mashiach. Mashiach tiene el mismo valor gemátrico que Nahash,
que serpiente. ¿Y qué tiene que ver el Mashiach con serpiente? Pues es que estaban juntos antes. Ellos desde el principio estaba la luz y la oscuridad, pero Hashem separó la luz de la oscuridad porque vio que la luz era buena, ¿verdad? Entonces, todo tiene una relación. Más adelante vamos a ir viendo la otra relación con Hetziba, ¿verdad? ¿Por qué se relaciona la sal con Hetziba? ¿Ok? Entonces, en un lenguaje profético, la palabra Kelef, que es perro, significa pagano, significa demonio, impío, malvado, etcétera. Todo lo malo. Eso significa la palabra Kelef, perro. ¿Ok? El Salmo 22:17 nos los dice. Perdón. Como perros, una banda de malvados me ha rodeado por completo. Me han desgarrado las manos y los pies. Una persona sin sal, ¿sí?, se la comen los perros. Tengamos cuidado. Una persona que está salada, los malvados la van a rodear. Que no está salada, perdón, los malvados la van a rodear. Se la van a comer. El enemigo va a estar acechando a esa persona que no tiene ese sabor, que no le agrada a los demás. Va a estar acechando hasta devorarla. Por eso es necesario que seamos salados. Porque el ser salado no va a traer el mismo. Miren, una carne que ustedes salan no va a desprender el mismo olor que una carne que se está putrefactando, que está echando a perder. Le va a traer a los animales para comerla. Y si se dan cuenta, cuando hay un animal muerto en el campo, ven muchos zopilotes, muchas aves de carroña que están volando alrededor. Ellos están esperando descender para poder comerse ese cadáver, ¿sí? ¿Y por qué están esperando? Porque también abajo hay animales que comen carroñas, que están oliendo que esa carne está lista para comer. ¿Ok? Ahora, la Torah registra el ejemplo de alguien que Hashem aborreció por completo. ¿Por qué? Porque no tenía sal. Estaba insípida. Era desagradable a los ojos de Hashem. Era detestable. Era abominación a los ojos de Hashem. Una persona que estaba salada. Y esta persona que no tenía sal, la podemos ver en el pasaje de Segunda de Reyes 9:36. Y muchos de ustedes conocen quién es. Se trata de Jezabel, ¿sí? Porque dice así: entonces regresaron a comunicarle a Jehú, y Jehú comentó: ya el Señor había dicho por medio de su siervo Elías, el de Tisbé, que los perros se comerían el cuerpo de Jezabel en el campo de Jezreel. Entonces, aquí nos demuestra entonces cómo los perros se comen a las personas que son insípidas, que no le agradan al Eterno, ¿sí? Entonces, nuevamente, yo quiero estar salado. Y yo creo que en este momento todos estamos diciendo: yo también quiero ser salado, ¿verdad? Entonces, y yo hoy por hoy quiero tener esa sal para agradar al Eterno. Los perros comen a los cristianos desabridos, a los judíos desabridos, al católico desabrido, comen a la gente desabrida. Entonces tengamos cuidado, mejor en tener sabor y no ser desabridos, ¿verdad? Porque el carecer de sal nos va a hacer desabridos. Y entonces los perros van a venir a comernos. Ahora, Filipenses 3:2 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Tengamos que guardarnos de todos ellos. Tengamos que ser esas personas que caminemos siendo la sal para los demás. ¿Ok? Este tema me encanta porque realmente fíjese cómo el enemigo ha desvirtuado todo lo de la sal. Porque también en cuestiones de hechicería, de brujería, usan mucha sal, ¿sí? Pero le dan otra dirección. También en cuestión de una ocasión estábamos en un sepelio del abuelo de mi esposa y empecé a ver que una de las hijas con otra señora le pusieron sal
al ataúd. Todo sal. Pero ¿saben por qué le pusieron sal? Porque nosotros no compartíamos la misma religión que ellos. Y pusieron un cerco de sal como protección para que nuestras oraciones o lo que nosotros hacíamos en ese lugar no fuera grato para ellos. Y yo me quedé y dije, oh, wow, tremendo, ¿verdad? Pero si supieran que la sal representa esa alegría, ese gozo, y que si nosotros compartimos las mesorá, las nuevas, la palabra de Hashem con sal, va a ser agradable para todos los demás. Pero hay gente que no entiende aún eso, no entiende el gran poder que la sal puede hacer en la vida de las personas. Apocalipsis 22:15 dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, estará fuera. Está comparando a perros, a la gente que se come, que no tiene sal, o sea, que es insípida, con hechiceros, con fornicarios, con homicidas, con idólatras, ¿sí? Y todo el que hace mentira. Entonces, aquí también podemos ver algo, que la sal nos hace que no seamos mentirosos, que no seamos idólatras, que no seamos homicidas, que no seamos fornicarios, que no seamos hechiceros. Entonces, la sal también es verdad en nosotros, es emet, ¿sí? Es emet, porque estamos agradando al Eterno en ruajak y emet, en espíritu y en verdad. Una persona que es digna de estar en la presencia de Hashem, por eso hace mención que él busca adoradores en ruaj y en emet, en espíritu y en verdad. Y es lo que tenemos. Y la sal hace eso, que nosotros seamos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Ok? Entonces, sigamos conservándonos con esa sal. Ezequiel 16, del 1 al 5, nos narra nos dice esto, dice, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, hazle saber a Jerusalén que sus hechos son repugnantes. Diles que así ha dicho el Señor, su Elohim, tú, Jerusalén, eres desde tu origen cananea de nacimiento. Tu padre era un amorreo y tu madre una hitita. El verso 4 dice lo siguiente, el día en que naciste no te cortaron el ombligo, ni te bañaron, ni te limpiaron con agua, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron, ni te fajaron. Ninguno de los que te vieron nacer se compadeció de ti, ni hizo nada por ti. Al contrario, tan pronto como naciste, te arrojaron a la intemperie, sin que les importara si sobrevivías. Tremendo, ¿verdad? No sé cuántas o cuántos han leído este texto, pero está tremendo. ¿Sí? Está tremendo. Nos habla que desde el día del nacimiento, o sea, fuimos padres de idólatras. ¿Sí? No nos cortaron ese cordón umbilical, no hubo una separación de la idolatría. Se siguió unido a esa idolatría. No nos bañaron, no nos limpiaron. Seguimos con esa inmundicia de placenta, de sangre que traía esa placenta. Aún seguíamos sin limpiarnos. No nos frotaron con sal. No nos dieron ese sazón. Ni nos envolvieron en una cobija. Ni nos cubrieron. ¿Qué pasa cuando una madre trae a su hijo? Lo cubre, lo protege. Pero más sin embargo aquí no. Aquí fue arrojado a la intemperie, sin nada. ¿Qué está representando a Jerusalén, a Israel? Nosotros somos parte de. Nos arrojaron sin sal, no nos limpiaron, seguimos unidos a la idolatría. Cortemos ese cordón umbilical, sigámonos limpiando, pongamos sal en nuestro cuerpo y cubrámonos bajo las alas de Hashem. La palabra para alas en hebreo es tzitzit, los tzitzit. Por eso representa para el varón tener los tzitzit, que es verdad también,
es estar con sal, es hacer lo correcto, es ver los 613 mitzvot que no nos corresponden a todos, pero los que nos corresponden dentro de los 613 mitzvot para los varones, tenemos los tzitzit enfrente, 2 enfrente y 2 atrás. Cuando nos ponemos el talí, también cuelgan 2 tzitzit enfrente, cuelgan 2 tzitzit atrás. Y esas son alas. Son alas. ¿Por qué Apocalipsis nos dice que vio un ángel con 4 alas? Porque está representando las alas. Nosotros tenemos 4 alas que podemos volar por el viento y estamos cubiertos bajo las alas de Hashem por medio de los tzitzit. Entonces, sigamos siendo emet, sigamos siendo de verdad esas personas que queremos cambiar nuestra vida, que queremos ser agradables al Eterno, no agradable al hombre. No le vas a agradar tú a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu hermano, a tu papá, a tu mamá. No le agrades a él. Agrádale primeramente a Hashem, porque cuando tú le agradas primeramente a Hashem, por ende serás agradable a todos los demás. ¿Sí? Sigamos siendo salados, entonces sigamos caminando en emet, en verdad. Mateo 15:13 nos dice lo siguiente: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Seamos dignos de estar en la presencia de Hashem. ¿Sí? Seamos dignos de estar en la presencia de Hashem para no ser pisoteados, para no ser arrojados a la calle. Ahora, pongamos atención, ¿sí? Si nosotros interpretamos este texto de Mateo 5:13 de la siguiente forma, ¿sí? Veamos cómo nos los dice. Ustedes son los representantes de la verdad. Recuerden que la sal les dije que era verdad. Ustedes son los representantes de la verdad de Hashem en el mundo. Pero si ustedes dejan de ser honestos, nadie tendrá confianza en el mensaje divino que ustedes llevan y serán menospreciados por los demás. Tremendo, ¿verdad? Entonces, aquí estamos cambiando el texto, no porque vamos a entrar en cuestiones religiosas. Es que no se le quita ni se le pone, no. Estamos traduciendo y comparando el texto de una forma que si la sal se convierte en verdad, que si la sal nos da confianza, que si la sal nos da honestidad, entonces tenemos que ser estas personas como dice Mateo, ¿sí? Tenemos que ser unos representantes con verdad ante Hashem, ante el mundo, ¿sí? Tenemos que ser honestos, tenemos que tener confianza, porque si no tienen confianza de nosotros, ¿cómo vamos a dar ese mensaje? Si la gente te conoce que tú eres una persona enojona, una ladrona, una chismosa, que criticas, etcétera, etcétera, ¿tú crees que van a confiar en ti, van a escuchar la palabra de Hashem que tú les vas a decir? No, ellos no van a escuchar. Y de hecho esta parashá que pasó habla de oye cielo y escucha tierra, ¿sí? Porque oír no es lo mismo que escuchar. Oír es lo que queremos nosotros oír, porque a veces no queremos escuchar. A veces estamos en un estudio, en una prédica, no sé, nos están dando una reflexión, pero oímos lo que queremos, lo que nos gusta. No escuchamos la verdad que se nos está diciendo. Entonces, seamos honestos. Para poder ser sal, tenemos que ser honestos, tener confianza y hablar con la verdad, no hablar con mentira. Ahora, Marcos capítulo 9, verso 50 nos cita: la sal es buena, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué la devolverán? ¿Con qué le devolverán su sabor? Tengan sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros. Lo traducimos ahora de la siguiente manera: la verdad siempre es buena, pero si ustedes mienten, ¿cómo volverán a ser confiables? Sean honestos para que puedan mantener la paz entre ustedes. Ahí está otra vez. Tenemos que tener sal para hablar con verdad, ¿sí? Tenemos que tener sal para no mentir. Tenemos que tener sal para ser confiables. Tenemos que tener sal para ser honestos, ¿sí? Y tenemos que tener sal para mantener la paz. Esa es la importancia de tener la sal
en cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, seamos esa ofrenda sazonada con sal, hombres y mujeres de verdad, confiables, dignos, que realmente caminemos conforme a la voluntad de Hashem y que no importe lo que suceda a nuestro alrededor, nunca vamos a poder, si tenemos sal, todo lo que pase a nuestro alrededor no nos va a importar, porque vamos a poder superar cada una de esas cosas. Vamos a hacer ese aroma agradable ante Hashem. Pero si somos insípidos, ¿qué es lo que va a pasar? Absolutamente no vamos a tener ese sabor, eso agradable para poder estar ante la presencia de Akadosh Baruj Hu. Entonces, seamos dignos. ¿Qué es lo que queremos nosotros realmente en la vida? Si nos dijeran, sin que antes supiéramos de la sal, ¿tú quieres ser salado? No, yo no quiero estar salado, no. Hoy yo quiero estar salado. Hoy yo quiero tener demasiada sal para poder tener esa honestidad, esa verdad, esa confianza, esa paz que haya entre nosotros. Ahora, la palabra Hetziva es mi deleite. ¿Por qué se relaciona con la sal? Es algo bien importante, porque la persona que tiene sal, que es digna, tiene verdad, tiene honestidad, ¿sí? Tiene fe, creen en ella, camina con rectitud, es un deleite ante los ojos de Hashem. Hetziva, mi deleite ante Hashem. Entonces, tenemos que ser agradables al Eterno, tenemos que caminar correctamente, o sea, impregnarnos de sal. Sin sal no vamos a agradarle al Eterno. El sacrificio con sal se deleita a Hashem con ese sacrificio. Un sacrificio que no lleva sal, Hashem lo aborrece y lo da a los perros. No sirve, está descompuesto. Pongamos sal en nuestra vida, caminemos con sal dignamente, ¿sí? Se nos comenta que cuando venga Mashiach por segunda vez, cuando Él esté con nosotros, ¿sí? Para Él simplemente con el hecho de olernos, Él sabrá si somos dignos de estar en la presencia del Rey de Reyes. Entonces, definitivamente, si no tenemos ese olor digno, ese sazón agradable, no podemos estar en presencia de Akadosh Baruj Hu. Imagínense, simplemente con olernos, Mashiach va a saber si somos agradables o somos despreciables. También se nos enseña que por el olor nos reconocerá a qué tribu pertenecemos. De las 10 tribus que fueron exiliadas, de la oveja perdida de la casa de Israel. Hoy por hoy la sal es saludable. La sal también en un vaso de agua es un suero natural para poder restablecer nuestros electrolitos que nuestro cuerpo ha perdido por un esfuerzo de trabajo, por un calor inmenso, por una deshidratación. Nos da esa energía, esa fuerza para con nosotros. Entonces, si en este día, hoy te sientes deshidratado, te sientes que te hace falta esa energía, te sientes con desánimo, te sientes triste, agobiado, con problemas, con situaciones que no ves la salida, crees que has perdido todo, quiero decirte que no es así. Lo que pasa es que no tienes la suficiente sal para poder vencer esta adversidad. Pongámonos un poquito más de sal, seamos más salados para poder enfrentar cualquier situación que venga del enemigo a nuestra vida. Y de esta forma agradar dignamente a Kadosh Baruj Hu, a Dios, a Hashem, y estar en su presencia dignamente. Baruch Hashem, espero que haya sido de bendición el tema. Quiero escuchar comentarios. No se queden callados, calladas. En verdad, comenten, porque esto hace que sigamos nutriéndonos unos a los otros. La parashá de esta semana decía que tenemos que escuchar
Y el escuchar se refiere a que yo puedo aprender de ustedes. No podemos decir que yo lo sé todo o que ustedes lo saben todo. Día con día aprendemos de alguien más. El día de ayer aprendí de estos jóvenes. ¿Sí? Aprendí de las personas que estaban ahí, de sus padres. Aprendí de los otros hermanos que nos invitaron a celebrar Shabbat. Aprendimos. Interactuamos mutuamente. Yo recibí de ellos, ellos recibieron de mí. Todos compartimos. De eso se trata tener sal. De que todos estemos en paz, todos tengamos ese shalom, que todos compartamos y que todos caminamos correctamente. Amén. Pues, Baruch Hashem.